Hola chicos, buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre la leucemia, ya es uno de los últimos temas antes de dar cierre a esta unidad. Dentro de lo que es leucemia vamos a ver que literalmente significa sangre blanca, ¿sí? Y hace referencia a una serie de procesos malignos de los leucocitos, ¿sí? Y de todas aquellas células que dan origen a estos leucocitos. Esta leucemia invierte los valores normales que hay entre los eritrocitos y los leucocitos y se caracteriza por ir sustituyendo los elementos de la médula, ¿sí? Por células blancas inmaduras malignas, ¿sí? Que van a hacer competencia con el resto de los leucocitos que van a estar circundantes y van a ir poco a poco infiltrando, ¿sí? Con este tipo de células al hígado, al vaso, ¿sí? A los ganglios de todo el cuerpo. La fisiopatología. Bien, decimos que esta leucemia comienza con la transformación, ¿sí? Una transformación maligna de una sola célula, que es una célula madre. Estas células leucémicas, ¿sí? Van a ir poco a poco invadiendo, ¿sí? Tanto la médula como después a su vez el resto del organismo, y al principio no se van a diferenciar con facilidad, ¿sí? Entonces, su supervivencia es bastante prolongada, se van acumulando en esta médula, ¿sí? Y a medida que se van a ir acumulando, van a ir compitiendo con las células sanas aún, ¿sí? Para ir proliferando por todo el cuerpo. Entonces, al ir compitiendo con estas células, van a ir invadiendo poco a poco otros tejidos, ¿sí? Dentro del mismo cuerpo, ya que entran así en el sistema circulatorio, ¿sí? Van a viajar por el sistema circulatorio y van a ir invadiendo otros tejidos corporales como el sistema nervioso, los testículos, la piel, el aparato digestivo, los ganglios linfáticos, el hígado y el vaso. Estas células leucémicas no funcionan como los leucocitos maduros, entonces resultan ineficaces en los procesos tanto inflamatorios como inmunitarios. Y la muerte de las personas que padecen leucemia suele ser o suele estar relacionada con hemorragias internas o con infecciones. Las manifestaciones están relacionadas justamente con la anemia, con las hemorragias y con las infecciones, ¿sí? Producidas por este cambio que estábamos hablando de los leucocitos. Entonces, la anemia va a producir esta palidez, fatiga, taquicardia, malestar, ¿sí? Obnubilación, que quiere decir esa visión que le provoca confusión, una disnea al esfuerzo, ¿sí? Esta dificultad para respirar al esfuerzo. Dentro de la sintomatología relacionada con las hemorragias va a haber un aumento del riesgo del sangrado, ¿no? Va a causar hematomas, petequias, sangrado gingival. Va a haber hemorragias en algunos órganos, ¿sí? O en tejidos puntuales. Y las manifestaciones relacionadas a las infecciones van a tener fiebre, sudoración nocturna, úlceras orales, ¿sí? Infecciones respiratorias y urinarias. También pueden haber infecciones de la piel o con otras localizaciones, ¿sí? Es muy importante debido a las características de esta patología que las precauciones que enfermería ayude a tomar a este paciente están relacionadas justamente con este tipo de sintomatología. Si nosotros tenemos una paciente propensa a las infecciones, ¿sí? Lo que vamos a hacer es hacer un aislamiento invertido, ¿sí? Un aislamiento en donde nosotros protegemos a la paciente de posibles microorganismos que nosotros podemos ingresar a la habitación. Entonces, como característica principal va a ser una paciente que va a estar inmunocomprometida,
Por lo cual vamos a dejarla en una habitación sola, de preferencia con algún filtrado de aire de ser posible. Al ingresar a la habitación nosotros vamos a tener que utilizar todos elementos descontaminados, por lo cual, a diferencia del resto de los aislamientos, cuando nosotros tenemos pacientes infectocontagiosos, en vez de dejarlo para lo último, en este caso va a ser la primera habitación a la que ingresemos cuando tomemos la guardia, ¿sí? Porque es una paciente que tiene que, de preferencia, no haber estado en contacto nosotros con ningún microorganismo antes de ingresar a la habitación. Vamos a tener que colocarnos barbijo, camisolín, ¿sí? Guantes para impedir nosotros enfermar al paciente, ya que su sistema inmune está severamente comprometido. Es una paciente que probablemente requiera transfusiones de sangre, que necesita su tranquilidad. Muchas veces este tipo de patologías arrancan en la juventud, entonces son pacientes jóvenes que no pueden recibir visitas, por lo cual el estado anímico está bastante comprometido. Entonces es importante hacer una valoración concienzuda de cuáles son las características de estas pacientes para poder planificar, ¿sí? Elaborar un diagnóstico de enfermería acorde y poder planificar bien las acciones que no afecten solamente a su estado fisiológico, sino que también abarquen su estado anímico. Y debido a las posibilidades de estos sangrados, ¿sí? Hay que tener, aparte de un cuidado extremo en las observaciones y avisar ante la presencia de estas características que hablaba anteriormente. Aparte de eso, hay que tener cuidado con los golpes, ¿sí? Con la movilización de esta paciente, evitar los golpes con la silla de rueda, que pueden provocar hemorragias o pueden provocar hematomas bastante serios, ¿sí? Cuando esta paciente tenga que salir a algún estudio, ¿sí? Primero debemos considerar que hay que minimizar las visitas, minimizar el ingreso a la habitación, como les decía, debe ser la primera y menor cantidad de veces que se ingrese. La puerta va a tener que permanecer cerrada, ¿sí? Y cuando la paciente tenga que salir a algún estudio o algo, es ella quien va a utilizar el barbijo, ¿sí? Tengan en cuenta que por esta anemia que ella padece también suele tener frío, o sea que hay que abrigarla bastante, va a tener digamos, ese cansancio, por lo cual sí o sí va a tener que ser transportada en silla de ruedas. Bueno, estas condiciones que hay que ir teniendo en cuenta como cuidados de enfermería. Tenemos una clasificación de las leucemias, ¿sí? En este cuadro van a encontrar cuáles son las más comunes, ¿sí? Dentro de las leucemias vamos a ver cuál es la leucemia linfoblástica aguda, ¿sí? La leucemia linfática crónica, la mieloide aguda y la mieloide crónica, ¿sí? Cada una de las características que evidencia cada una de ellas, ¿sí? Dentro de la leucemia linfoblástica aguda tenemos que afecta principalmente a niños y a adultos jóvenes. Estas células leucémicas pueden infiltrarse en el sistema nervioso central. Las manifestaciones de este tipo de leucemia van a ser infecciones a repetición, ¿sí? Hemorragias, palidez, dolor óseo, ¿sí? Es muy común ese dolor en los huesos y en las articulaciones, incluso también pérdida de peso, dolor de garganta, fatiga, sudoración nocturna y debilidad. Del tratamiento vamos a hablar después más en general de todos juntos. Luego tenemos esta leucemia linfática crónica, ¿sí? Que afecta principalmente ya a los adultos mayores, ¿sí? A los ancianos. Tiene una iniciación bastante abrupta, ¿sí? Y después de esa iniciación abrupta va lento, ¿sí? Va lento progresando la patología y es de carácter crónico, ¿sí? Las manifestaciones de este tipo de leucemia son fatiga, intolerancia al ejercicio, ¿sí? Adenopatías y esplenomegalias, infecciones a repetición, palidez, edema, tromboflebitis.
Después tenemos la leucemia mieloide aguda, ¿sí? Que es más frecuente en adultos ancianos, ¿sí? Aunque puede afectar también a niños y adultos jóvenes. Está muy asociada a toxinas, a trastornos genéticos y a tratamientos de otros tumores malignos. Las manifestaciones propias de esta leucemia es fatiga, debilidad, fiebre, anemia, cefaleas, dolor óseo y articular, ¿sí? Hemorragias anormales, ¿sí? Y hematomas. También hay presencia de infecciones a repetición, de adenopatías, de esplenomegalias y hepatomegalias también. Y por último, vamos a ver la leucemia mieloide crónica, ¿sí? Que principalmente afecta a los adultos, de una evolución inicial lenta y estable, ¿sí? Con progresión a una fase agresiva entre los 3 y los 4 años de comenzada. Las manifestaciones se van a dividir en precoces y en tardías. Dentro de las precoces tenemos debilidad, fatiga, disnea al esfuerzo y posible esplenomegalia. Y dentro de las tardías tenemos fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. ¿Cómo se diagnostican estas leucemias? ¿Sí? Cuando se sospecha de una leucemia se va a realizar unas pruebas diagnósticas, ¿sí? Primero, al hacer un laboratorio de recuentos, va a haber de recuento diferencial, ¿sí? Va a haber un recuento celular, se va a evaluar la hemoglobina y el hematocrito y el número, ¿sí? Y distribución y morfología, o sea, la forma y el tamaño de estos leucocitos. Después va a hacer una evaluación de las plaquetas, ¿sí? Para ver si también hay una posible trombocitopenia secundaria a esta leucemia, ¿no? Por el sangrado. Y por último, los estudios de médula, ¿sí? Siempre y cuando se vayan afirmando los estudios anteriores que son menos agresivos. Ya el estudio de médula ósea es bastante doloroso, ¿sí? E invasivo. Este va a aportar una información muchísimo más exacta, ¿no? De las células que existen a nivel medular y del tipo de eritropoyesis y de la maduración de los elementos eritropoyéticos y leucopoyéticos. ¿Cuál es el tratamiento? Yo dividí el tratamiento en 4, ¿sí? Primero, como vamos a ver, es la quimioterapia, ¿sí? Puede ser tanto con un solo fármaco como combinado, varios fármacos al mismo tiempo, ¿sí? Generalmente los casos de combinados se usan porque reduce bastante la resistencia frente a otros fármacos y la toxicidad, ¿sí? E interrumpe el crecimiento celular en los diferentes estadios de este ciclo. Se suele dividir en fases de inducción y de tratamiento tras la remisión. Entonces, en la inducción, ¿sí? Se emplean dosis más altas de los fármacos, ¿sí? Para poder conseguir justamente erradicar estas células leucémicas de la médula ósea. Va a producir mucho dolor óseo, ¿sí? Que es un efecto secundario muy frecuente debido a los compuestos que contienen estos fármacos quimioterápicos. Y va a estar también acompañado, que es muy frecuente, de fiebre, escalofríos, anorexia, dolor muscular, ¿sí? Y obnubilación, perdón. Y cuando ya estamos en proceso de remisión, que quiere decir que va retrocediendo el cáncer, acuérdense que nosotros no utilizamos la palabra se cura, ¿sí? No hablamos de cura cuando hablamos de cáncer, sino hablamos de remisión, ¿sí? Se va a seguir administrando quimioterapia, ¿sí? Se puede emplear tanto un solo quimioterápico como una combinación, ¿sí? O un trasplante medular. Otro de los tratamientos también que se pueden elegir es la radioterapia, ¿sí? Esta radioterapia va causando lesiones en el ADN celular, ¿sí? La célula va a seguir estando y conserva parte de su funcionalidad, pero no se puede dividir ni multiplicar.
¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta porque la idea justamente es que no se multipliquen estas células malignas. Las células que se dividen con rapidez, ¿sí? Como las medulares y las tumorales, van a ser células radiosensibles, ¿sí? Y responden con rapidez a esta radioterapia. Tenemos que tener en cuenta nosotros como enfermeros que la radioterapia es un tratamiento bastante agresivo, donde el paciente queda con náuseas, con dolores. Suele ser un paciente que puede o no estar permanentemente internado, puede ser que haga sesiones de radioterapia durante un tiempo y después en el tiempo de descanso, si puede estar en su domicilio si sus condiciones lo ameritan, ¿sí? Suele tener problemas con el apetito, o sea, falta de apetito, ¿sí? Como decíamos antes, igual que también en el tema de la quimioterapia, puede haber pérdida de cabello, pero lo que sí hay es bastante dolor, ¿sí? Entonces hay que tener mucho tacto para trabajar con estos pacientes, ¿sí? Atendiendo a sus necesidades en el transcurso de la internación. Otro de los otro de los tratamientos que se pueden realizar es el trasplante de médula ósea, ¿sí? Lo que se está justamente recibiendo es una cantidad de células provenientes de la médula ósea sana de un donador que sea compatible, obviamente, con esta paciente, ¿sí? Suele usarse este tratamiento combinándolo con quimioterapia o radioterapia, ¿sí? Siempre puede ser combinado mientras, se suceden estos tratamientos o después de los mismos, ¿sí? Y existen dos tipos básicamente de este tratamiento. Uno de ellos es el trasplante de médula ósea halógeno, ¿sí? Que infunde médula ósea de un donante sano a un paciente enfermo, mientras que el trasplante de médula ósea autógeno, el paciente recibe infusiones de su propia médula ósea, ¿sí? Y por último tenemos el trasplante de células madre, ¿sí? El trasplante de células madre puede ser halógeno también, ¿sí? Que es una alternativa al trasplante de médula ósea. Consigue reponer por completo las células sanguíneas, ¿sí? Los leucocitos, los eritrocitos y las plaquetas, ¿sí? A partir de las células madres del donante, ¿sí? Los donantes deben tener un tejido compatible con el del paciente, ¿sí? Y el receptor debe recibir un tratamiento parecido, ¿sí? A como veíamos antes, al trasplante de tanto de células madres como de médula ósea, ¿sí? Hay riesgo de infecciones y otras complicaciones como enfermedad del injerto contra huésped, ¿sí? Que suele ser similar a este caso. Bueno, con esta damos por terminada, es cortita la de hoy porque damos solamente leucemia, ¿sí? Nos estaría quedando una de un estudio complementario y daríamos por terminada esta unidad. Espero que les sirva de provecho.